25. 25. Vamos a estudiar libro por libro, pero nuevamente recalco y enfatizo, va a ser de manera panorámica. Y comenzaremos con los 4 evangelios. Los 4 evangelios. Los 4 evangelios lo vamos a estudiar de manera canónica, así como está en la Biblia. Pero las epístolas de Pablo sí lo vamos a estudiar de manera cronológica. Ya, entonces ahí por favor vayan en sus libros en la página 25. Página 25. Página 25. Dice, los 4 evangelios, introducción a los evangelios. ¿Qué significa evangelios? Buenas nuevas. Punto número 1, ahí en la separatita o en el libro. Las buenas nuevas tienen que ver con la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. También tiene que ver con su obra redentora y con su resurrección. Entonces, los 4 evangelios podemos ir sintetizando, encapsulando con esos términos. Evangelio, buenas nuevas. Las buenas nuevas tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, pastor, ¿con qué? Bueno, su nacimiento, su ministerio, su obra redentora y su resurrección. Ahora, según el material, que me parece muy buena la forma de cómo él quiere aquí describir a los 4 evangelios, dice, quizá los evangelios podrían ser descritos mejor. ¿Cómo? Escuchen ahí o resalten esa parte, pinten, subrayen. Quizá los 4 evangelios podrían ser descritos mejor como, y subrayen esa parte, narraciones de tópicos selectos o, creo que esto calzaría mejor, biografías históricas de Jesucristo desde una perspectiva teológica. Con esa descripción nos quedaríamos en cuanto a los 4 evangelios. En los 4 evangelios encontramos una biografía histórica ¿de quién? De Jesucristo, pero desde una perspectiva teológica. No todas las biografías tienen una perspectiva teológica. Ustedes conocen, por ejemplo, la historia de Simón Bolívar y de muchas personas más. Pero en el caso de Cristo Jesús es una historia narrativa de una biografía, pero con una perspectiva o con un contenido teológico. Teológico. Cada una de las narraciones del Evangelio fue escrito por diferentes personas inspiradas por el Espíritu Santo en diferentes tiempos. No obstante, cada narración presenta el mensaje. Ahora, tenemos ahí el siguiente punto, básicamente idéntico. ¿Cuántos evangelios tenemos? 4 evangelios. Y vamos poniendo por acá. A ver, son 4 evangelios. Ya aquí vamos a hacer aquí el mundo. Y aquí vamos a poner los 3 evangelios sinópticos. Cuando hablamos de sinópticos es ver juntos. Ópticos, ver, pero ver juntos, de manera similar. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los evangelios sinópticos que tienen cierta similitud, visto desde una óptica terrenal? ¿Cuáles son esos 3 evangelios? Entonces, por un lado tenemos a Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, por aquí está Mateo, por acá está Marcos, y por acá está
Lucas. Ahora, todos hemos leído, ¿sí o no?, estos 3 evangelios. Y cuando ustedes leen estos 3 evangelios, hay cierta similitud. Entonces, por eso que le llaman sinópticos. Lo ven juntos, hay mucha similitud en las narrativas, en los personajes. Entonces, a esos 3 evangelios se les llama evangelios sinópticos. Ver juntos, tienen similitud. Ahora presten atención a lo que voy a decir acá, y esto es clave. Si bien es cierto, ven juntos, ven de la misma forma, ven de manera similar los 3 autores, la biografía de nuestro Señor Jesucristo, pero, acá hay un pero. Pero, pastor, son similares. Pastor, se asemejan bastante. Sí es cierto. Por eso son evangelios sinópticos. Visto, juntos por ellos, hay similitud completamente, pero acá hay un detalle. A pesar de que ven juntos, a pesar de que son los 3 evangelios sinópticos, ven el ministerio terrenal de Cristo Jesús, pero, vamos a ponerlo con otro color, pero cada autor le da diferente énfasis, diferente propósito. Ahí sí no, ¿ya? Sí, la narrativa, hay similitud, los personajes, hay similitud, pero énfasis y propósito, cada autor le da diferente énfasis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son 4 evangelios, de esos 4 evangelios, 3 son evangelios sinópticos. Cuando se habla de sinóptico, se está hablando ver juntos, es decir, ven la misma cosa, hay similitud en los 3 evangelios, los personajes son el mismo, pero cuando uno analiza cada evangelio, el énfasis es distinto, el enfoque es distinto, los propósitos son distintos. Ejemplo, y este es el ejemplo que yo aprendí en el Seminario Bautista del Perú. Por ejemplo, si se diera un choque aquí en la avenida principal, en la pista, si se diera un choque de 2 autos, carros, ¿no? Entonces, y 4 de nosotros presenciara, por ejemplo, ese choque. Supongamos, yo soy mecánico de profesión, yo he estudiado 4 años, he trabajado 7 años en la mecánica automotriz. Me he especializado en motores diésel, 1 año, motores petroleros. Entonces, yo como mecánico presencio el choque. El hermano quizá, vamos a suponer que es doctor, presencia el choque. El hermano allá como negociante presencia el choque. Y aquí el hermano quizá puede ser policía y presencia el choque. Todos vemos el mismo choque, ¿sí o no? Pero cuando lo narramos, lo vamos a narrar con diferente énfasis, con diferente enfoque, con diferente propósito. Todos narramos lo mismo, pero cada quien le da diferente énfasis, enfoque y propósito. Entonces yo como mecánico voy a decir, el carro que chocó fue de marca tal, de cilindrada tal. Seguramente cuando chocó, este señor estaba corriendo a 70 kilómetros por hora, pero este señor en su imprudencia estaba corriendo a 120 kilómetros por hora, el espejo retrovisor, el espejo lateral, el freno, qué sé yo. Y dado un momento le entrevistan acá a mi hermano Vito, que es doctor, y le dicen, ¿usted qué dice del choque? Oye, el choque ha sido fatal. El señor que estaba en la parte delantera médicamente ha salido con tales lesiones y uno falleció. Y falleció por tal causa. ¿Qué enfoque le está dando? Desde la medicina. Entonces, vamos allá al hermano comerciante. El hermano comerciante dice, oye, en este choque se ha perdido, mira, ve, los choclos que han estado trayendo, la papa y... Terrible. Pero todos estamos hablando del mismo
solo que le estamos dando diferente énfasis. Y dado un momento el policía dice, a ver, hoy mira acá si revisamos los documentos, dice el policía, el brevete está vencido, el SOAT no tiene, tarjeta de circulación, este es un caos. ¿Por qué se deja transitar a la gente? Y nuevamente, ¿pero qué dice del choque usted? Este tipo de inconvenientes, de problemas suscitan porque, miren, ve, toda la falencia que hay. Todos hemos hablado, pero con diferente enfoque. Más o menos de esa manera están aquí el personaje central de estos 4 evangelios, como lo hemos dicho, es Cristo. Evangelio significa buenas nuevas del nacimiento, del ministerio, de la obra redentora, a través de su muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si estos 3 evangelios son los 3 evangelios sinópticos, entonces nos preguntamos, Juan, ¿qué es? Juan no es un evangelio sinóptico. ¿Por qué? Porque si de este Señor su enfoque está en la tierra, Marcos, de Lucas también está en la tierra, aquí está en la tierra, pero Juan sale del globo terráqueo y se va a ir, en el principio era el verbo y se va a la eternidad. ¿Me dejo entender? Entonces, él le va a dar más un enfoque divino a Cristo Jesús. Aquí estos 3 le van a dar un enfoque más terrenal, humano. ¿Estamos de acuerdo? Pero Juan sale de la esfera, sale del globo terráqueo y se va a la eternidad. Y desde la eternidad, él construye la biografía de nuestro Señor Jesucristo. En cambio aquí, desde su nacimiento, Mateo tiene una genealogía, Lucas tiene una genealogía, pero Marcos, como siempre, es acción, 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 movimiento, 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 como muchos de nosotros. Ya dice, no, ya genealogía, ya hablaron, ya vamos a la acción. A ver, ¿quién es el que me va a bautizar? Ya tú, ya listo, bautízale. Ya, ministerio 1, ministerio 2, ministerio 3, full acción. Ahora, dicho eso, entramos al libro, pero necesitamos quizá un poquito más de información aquí. Entonces, básicamente, idéntico, ahí están los 3 evangelios sinópticos. Estoy en la página 25, con un enfoque diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese enfoque diferente, punto 1 abajo, se complementan entre sí. ¿Sí? Se completan, se complementan y se confirman entre sí. Ahora aquí, este material, hermanos, nuevamente les animo. Yo sé que esto es un estudio bastante acelerado. En casa profundicen, profundicen. Nosotros que somos predicadores, los que somos maestros, los que somos pastores, necesitamos estar familiarizados bastante con toda la información que tiene este libro. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hemos dicho que son sinópticos. En la última parte del material dice, estos 3 son conocidos como evangelios sinópticos, más abajo, todos ellos fueron escritos durante las décadas de, resalta allí, los años 50, 60 de la era cristiana, en el probable orden siguiente. Y nuevamente vamos aquí a lo cronológico. Marcos, ¿qué año, hermanos? 50, 60. Mateo, 60, 65. Lucas, ok, y abajo hay una indicación. A ver si alguien puede leer esa mención abajo del asterisco. Abajo, abajo. No significa ahora, ese énfasis sí está bien y es necesario. No es que hay 4 evangelios, el evangelio es uno, pero escrito por 4 autores que le dan diferente énfasis. Siguiente página, página 26.
Ahora, ¿cuál es el primer evangelio que se ha escrito? Marcos. ¿Estamos de acuerdo? Marcos pone la base. Y también se dice que probablemente ese evangelio pudo haber sido el evangelio de Pedro. Pero como Marcos fue discipulado por Pedro, el quien toma la decisión de escribir fue Pedro, Marcos. Pero asesorado ¿por quién? Por Pedro. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el primer evangelio de estos 4 evangelios que se escriben fue Marcos. Entonces, Marcos pone la base. Ahora leo el material y aquí hay un dato interesante. Acerca de estos 3 libros, debemos comentar que posiblemente el de Marcos sea el relato básico y que su contenido esencial está incluido en los relatos ¿de quién? De Mateo y de Lucas. Entonces, primero se escribe Marcos y los relatos que tiene Marcos lo contiene ¿qué libros? Mateo y Lucas. Pero el primer libro que se escribió fue Marcos. Pastor, ¿puedes hablar un poquito de porcentaje? A ver, por favor, en esto. Entonces sigue diciendo el material, el 42%, y ahí pinten, resalten, por favor, 42% del material citado en Mateo es único. Entonces yo pongo acá 42% de Mateo es material único. Y los otros, ¿de dónde lo ha cogido? ¿De dónde pudo haberlo tomado? De Marcos. De Marcos. Y sigue diciendo el material. El 42% de material citado en Mateo es único. Y casi el 50% del material contenido en Lucas es diferente. Entonces tú vas acá a Lucas, 50% diferente, pero los otros, el contenido, viene de Marcos. Y aquí viene lo de Juan. Lo de Juan. Por otro lado, Juan es conocido como el Evangelio suplementario. Fue escrito más de 30 años después, más o menos año 90 después de Cristo, cada perspectiva puramente teológica, cuyo material es, resalten, pinten por favor, 92% es único, para que puedan tener referencia. 92% es único. ¿Ok? Ahí hay un cuadrito, lo dejamos el cuadro, pueden estudiarlo en casa. Página número 27, bosquejo panorámico de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí nuevamente, hermanitos, por favor, este materialcito nos regala en este bosquejo panorámico de la vida de Cristo, vemos de manera cronológica. ¿Sí me dejo entender? Ahí están los 3 evangelios sinópticos. Ahí está el evangelio de Juan, que le da más un énfasis divino. Pero por otro lado, uno dice, pastor, ¿puedes decirnos de manera cronológica cómo desarrolló Jesucristo su ministerio? Entonces aquí el material dice bosquejo panorámico de la vida de Cristo. Entonces resaltamos, ¿cómo comienza? Punto número 1. ¿Cómo comienza, hermanos? Una pequeña introducción. Ahí subrayen. Ahí está su nacimiento. Después, punto número 2, autenticación. Ahí está, su autenticidad. Viene por los milagros y ahí más detalles. Después, en el desarrollo de su ministerio, no solamente nació, no solamente se confirmó de que era Jesucristo, el Dios viviente, sino también en el punto número 3 que encontramos, controversia. Y en ese camino, también elige a los 12. Y no solamente los elige. Punto número 4. ¿Qué encontramos? Instrucción de los 12. Y ese es interesante, como dijo Ernesto, como ayer, ¿no?
Este, el enfoque del Nuevo Testamento, hermanos, no solamente es conocimiento, sino capacitación, entrenamiento de los 12 para que lleven a cabo la gran comisión. Se entrena a los 12, luego viene el punto número 5, cuando se desarrolla ya el ministerio o está desarrollando el ministerio con los 12, ¿qué viene? Oposición. Pero a la misma vez también, si ustedes en la oposición ven allí, hay misión de los 70. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, recalco, enfatizo. Aquí están los 3 evangelios sinópticos. Tienen un enfoque terrenal desde su nacimiento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entra Juan aquí en escena, entra Juan aquí en escena, aquí entra Juan en escena, entra Juan, ya él no le da un enfoque terrenal, él se va hasta la eternidad. En el principio era el verbo y el verbo era, entonces sale del enfoque del globo terráqueo y va a su eternidad. Pero a la misma vez también estos 4 evangelios, si nosotros los desarrolláramos un estudio de la vida de Cristo de manera cronológica, aquí está, ¿no? Entonces hay un nacimiento, hay confirmación, Él es la autoridad, después hay oposición, elige a los 12, elige a los 70, los está capacitando. Punto número 6, subrayen, preparación de los discípulos. Preparación de los discípulos. Punto número 7, presentación oficial. Y ahí estamos hablando ya de la entrada triunfal. Por todo lo que se ha visto de sus señales y prodigios, se llega a la conclusión de que Él es el Mesías. Punto número 8. Acontecimientos previos a su muerte. Punto número 9. Rechazo oficial. Y Mateo ahí juega un papel importante en el capítulo 21. Lo matan, lo crucifican, lo sepultan, pero no termina allí la historia. Viene el punto número 10. Resurrección. Apariciones, enseñanzas y resalten por favor esa parte que dice la gran comisión. La gran comisión. La gran comisión. Y la ascensión. Eventos principales en la vida de Cristo, eso lo leen, por favor. Página 28, datos cronológicos, y ahí ya tenemos referencia, ya hemos explicado también por qué el año 5, por qué el año 4, un poquito. Página número 29, es bueno que se familiaricen con ese mapa, con ese mapa. Un día estuvimos estudiando la vida de Cristo Jesús. Es interesante, hermano. Sería bueno quizá que se estudie de manera cronológica la vida de Cristo. No sé si dentro de la malla curricular está ahí la vida de Cristo. Sería genial. Y saben, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha pasado más tiempo caminando que estando en casa o que estando en oficina. De verdad. No estoy condenando que no se estudie. Hay que estudiar. Pero nuestro Señor Jesucristo ha caminado, ha pasado en su ministerio más tiempo caminando que estudiando. No sé quién tiene, Caleb, ¿tienes ahí quizá información del ChatGPT, de la IA? ¿Cuánto caminó nuestro Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio? ¿Cuánto tiempo, o cuánto caminó sería? ¿Cuánto caminó? Sale. Este muchacho ya está con la IA. Aprox, Calecho. ¿Cuántos kilómetros caminó en sus 3 años y medio de ministerio? Yo lo tengo ahí en mis apuntes, pero kilómetros. En los 3 años y medio. Y entre 3 años, ¿cuánto sería?
Ahora, 1333 kilómetros. Más o menos eso es ¿de dónde? En escala, a ver, de Cusco a Lima, ¿cuántos kilómetros hay? 1502, 1100, ¿seguro? ¿Vito? De acá hasta Cusco, de Cusco a Lima, caminando, ¿ah? Caminando, claro, sin duda, ¿no? Y eso. Entonces ahí hay un mapita. En ese mapita, ahí está los lugares por donde nuestro Señor Jesucristo ha desarrollado su ministerio. Ahora sí, Mateo. Y abran por favor sus Biblias, vayan a sus Biblias y busquen el Evangelio de Mateo. 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 Ahora, Mateo, título. ¿Cuál es el título? Yo necesito trabajar con un lapicero acá. Trabajen ustedes también ahí en su... Yo soy full colores. Full colores. El material le da un título. ¿Cuál es el título que le da el material, el libro a Mateo? Ahí dice, Jesús, el prometido Mesías Rey. Jesús, el prometido Mesías Rey. ¿Ok? ¿Quién escribió? Mateo. ¿A quién escribió? A los judíos creyentes. A los judíos creyentes. Ahora, solamente como para que tengan referencia, miren ahí en sus libros, página 31, página 31, página 32, y vayan hasta la página 41. ¿Lo tienen la página 41? Vamos, trabajamos. ¿Sí o no? Marcos. ¿Cuál es el título de Marcos? Jesús, el precioso siervo, sufridor. ¿Estamos? ¿A quién escribió? Y en la parte baja, miren abajo, en la parte inferior, el Evangelio para el mundo romano. Entonces, ¿quién escribió? Marcos. ¿A quién escribió? A los romanos, creyentes romanos. ¿Ok? Ahora vamos, Mateo, vuelvan a Mateo. En Mateo no está. ¿Quién escribió? Mateo. ¿A quién escribió? Y en la parte inferior escriban ahí, el Evangelio para el mundo judío. ¿Sí me dejo entender? El Evangelio para el mundo judío. El Evangelio para el mundo judío. Listo. Versículo clave. ¿Cuál sería el versículo clave de este libro? ¿Cuál sería el versículo clave? Si cerráramos con un versículo clave. Vayan al Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Ese versículo necesitamos añadirlo. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Versículo 37. Mateo 27, 37. Mateo 27, 37. Mateo 27, 37.
A ver, todos juntos leyendo. Todos juntos. 2, 3. Entonces, ¿quién escribe? Mateo. ¿A quién escribe? Al mundo judío. ¿Cuál es el versículo clave de Mateo? Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús. Ya ahí está su nombre humano. Pero él es el rey de los judíos. Ahora escriban un título más, ahí donde está Mateo, yo les voy a dictar otro título más. El material sugiere Jesús, el prometido, Mesías, rey. ¿Tiene sentido? Completamente, porque en el Antiguo Testamento se ha prometido, se ha profetizado. Entonces, Él es Jesús, el prometido, Mesías, rey. Ahora yo, acá un título más. Jesús, rey de los judíos. Escriban ahí. Jesús o Jesucristo, rey de los judíos. Versículo clave, añadan por ahí, versículo clave, Mateo 27:37. Ahora, varios libros sugieren, ¿no? Diferente bosquejito. Yo prefiero quedarme con este bosquejito acá. Se puede bosquejar de otra manera, pero el libro nos sugiere un bosquejo. Tiene 28 capítulos y podemos dividirlo en 4 partes. ¿Ya? Capítulos 1 al capítulo 4, el bosquejo que sugiere el libro es la persona de Cristo. Llegas al capítulo 4 hasta el versículo 11. ¿Qué encontramos ahí? El programa de Cristo. Capítulo 12 al capítulo 20, el rechazo de Cristo por los judíos. A su Mesías lo están rechazando. Entonces nuevamente decimos, capítulo 1 al capítulo 4, ahí está, la persona de Cristo. ¿De qué nos va a hablar? De su nacimiento, de su genealogía, de su bautizo. Termina todo ese evento de la persona de Cristo Jesús. Llegamos al capítulo 4, versículo 12. Entramos al programa de Cristo. Comienza a predicar. El reino el reino ha llegado a vosotros. El reino se ha acercado a vosotros. El reino está entre vosotros. En el capítulo 12 comienza el rechazo. Y en el capítulo 20, entonces Cristo prevalece. No solamente termina crucificado, sino resucita y es más, da la gran comisión. Nos quedamos con ese bosquejito, ¿ya? Con ese bosquejito nos quedamos. Detalles en el en la página 32, ahí está, gráfico del libro, Mateo, el Evangelio de Jesús, el Mesías Rey prometido, y ahí están los detalles. Página 33. Página 33. Página 33. Y nuevamente, hermanitos, regresamos a ese esquema de allá, y nuevamente con este material dice, aunque Marcos fue escrito antes que Mateo, es probable que, por sus lazos en común con el Antiguo Testamento, especialmente las profecías mesiánicas, cuyo cumplimiento se menciona en Mateo, haya sido colocado antes en el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Sí me dejo de entender? ¿El material se deja de entender? ¿Qué evangelio se escribió primero? Marcos. Entonces uno dice, pero canónicamente, pero si Marcos escribió primero, ¿por qué no le pusieron al libro de Marcos primero? ¿Por qué el canon determina y dice primero que vaya Mateo? Entonces el material muy bien sugiere y dice, seguramente porque Mateo, de los 3 evangelios sinópticos, hace más referencia al Antiguo Testamento. Entonces dijeron, para que lo conecten nada más,
No lo ponemos cronológicamente, sino canónicamente, ya sea por estrategia o por doctrina. Entonces, cualquier persona que abre Mateo va a decir, escrito está, dicho está, y se conectan rápidamente con el Antiguo Testamento. ¿Cuántas referencias hay del Antiguo Testamento en este libro de Mateo? En Mateo hay por lo menos, ¿cuántas referencias? Ahí está en el material, 47 citas del Antiguo Testamento. Ahora vayan a sus Biblias, por favor. Si tienes color, con color. Si es que no, y allí ya. Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Sí, estamos en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. ¿Estamos, hermanos? Vamos, vamos. Mateo capítulo 1. Si tienes tu color verde sobre todo, pinta. Estamos, capítulo 1, versículo 18. ¿Nacimiento de quién? De Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahí está José, María y todo el acontecimiento, versículo 27, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿En qué libro está? Isaías 7:14. Entonces ahí si desean pueden pintar ahí para que se cumpliese lo dicho por el Señor. El nacimiento es un cumplimiento de la profecía. Voy al capítulo 2, la visita de los magos. Ahí están, versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque, hermanos, ¿qué dice el texto? Así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. ¿Dónde está esa referencia? Los que tienen ahí en su Biblia referencias cruzadas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Su nacimiento, su visita a los magos son cumplimientos de la profecía. Capítulo 2, matanza de los niños por medio de Herodes. ¿Es esto algo fuera de la profecía? Versículo 15, estuvo allá, es decir, en Egipto, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, o para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿En qué libro está del Antiguo Testamento? Oseas capítulo 11, versículo 1, versículo 17, nuevamente. Y se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora, y ahí está. ¿Dónde está esta referencia? En Jeremías capítulo 3, versículo 1 al 15. Pastor, referencia a ver en cuanto a su bautizo, y ahí entramos al capítulo 3. Ahí está, versículo 3, pues este es aquel de quien pues este es aquel de quien habló el profeta. ¿Qué profeta, hermanos? Isaías, cuando dijo, y ahí está la referencia. Podemos seguir avanzando, hermanos, y podemos llegar de esta manera al capítulo 4, versículo 14, cuando ya comienza su ministerio. ¿Y comenzó su ministerio sin que haya profecía? No. Comienza su ministerio
Y dice el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, y ahí está toda la profecía. Avanzamos al capítulo 5, Sermón del Monte, capítulo 6, Sermón del Monte, capítulo 7, Sermón del Monte, capítulo 8. Ya estamos hablando del programa del ministerio de Cristo Jesús. Capítulo 8, versículo 5, Jesús sana al siervo de un centurión. Capítulo 8, versículo 14, Jesús sana a la suegra de Pedro. Ya está haciendo señales y prodigios como Mesías y como tal debieran de reconocerle. Y el texto bíblico dice, hablando de la sanidad de la suegra de Pedro, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Y cuántas veces dice el libro que se repiten profecías? 47 veces. ¿Cuántas hemos leído? Algunas. ¿Dónde están los demás? Usted tiene que leer y tiene que encontrar pasajes así como esta. Mira, ve. Capítulo 12. Capítulo 12. Avancen por favor al capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. ¿Ok? Ahí estamos hablando del siervo escogido. ¿Qué otros pasajes? Avancen más, por favor. Capítulo 13. De manera, versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis. Y ahí está la profecía. Capítulo 13, versículo 34, hablando de la parábola. Versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y ahí está, ¿dónde está esa profecía? Salmos. Avanzamos un poquito más, capítulo 15, 16, y así. ¿Ya? ¿Cuántas veces repite, hermanos? 47 veces. ¿Ok? Entonces, el énfasis de Mateo es presentar a Jesús como el rey de los judíos, como el Mesías que estaba anunciado, profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora aquí viene nuevamente un tema de mucho debate, de mucha discusión. Estoy en la página 33, hermanos. Capítulo 1 al capítulo 4, que tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. Ahora, el capítulo 1 de Mateo, ¿con qué comienza? Con la genealogía de Cristo Jesús. Ahora, cuando ustedes estudian el libro de Lucas, ¿también se menciona o no se menciona la genealogía de Cristo Jesús? La respuesta es sí. ¿Por qué dos genealogías? Ahí está, excelente. Papá y mamá. Por el lado de papá, ¿con quién se conecta? Con David como Mesías. Y por el lado de mamá, no, por el lado de papá sería por eso, pues no, Mesías rey. Por el lado de la mamá, ¿hasta dónde va? Excelente, Adán. Y ahí estaríamos hablando ya de su humanidad. De su humanidad. ¿Ok? Gracias, pastor. Entonces ahí está capítulo 1, capítulo 4 en su persona, y ahí dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Este título mesiánico lo va a conectar como Mesías en la genealogía del capítulo 1. Y en la genealogía de Lucas capítulo 3, lo va a conectar ¿con quién? Con Adán. Ahora vamos a ver un poquito vayan a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Ahí está. El libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok?
Ahora, ¿dónde está el pasaje donde dice hijo de José? Versículo 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María. Entonces esta genealogía va por el lado de José que conecta con David y con Abraham. De ahí viene el Mesías. Ahora vayan a Lucas por un momento. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. ¿Dónde comienza la genealogía? En el versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Ibano. Y al final, miren al versículo 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, uno lo lleva a David, a Abraham. La otra genealogía, ¿a dónde lo lleva? A Adán. Entonces ahí está su genealogía mesiánica y a la misma vez también ahí está su humanidad. Ok, avanzamos con el libro. Avanzamos con el libro. Avanzamos con el libro. Entonces ahí tenemos capítulo 1 al capítulo 4, la persona de Cristo. Página 34, capítulo 12 al capítulo 20, la persecución de Cristo, el programa de Cristo. Y página 35, Cristo prevalece. No se quedó en la tumba, resucita y luego se aparece a sus discípulos y le da la gran comisión. ¿Cuál es el propósito? Si el escritor es Mateo, la audiencia son los judíos, el tema es Jesús, el rey, Mesías de los judíos, el propósito por el cual se escribe. ¿Cuál es el propósito? Y en la página 36 dice, propósito. Mateo escribió para propósito probar que Jesucristo es el Mesías rey prometido en el Antiguo Testamento, a quien los judíos, tristemente, desgraciadamente, rechazaron a pesar de que él se autentificó a sí mismo con su palabra y con sus milagros. ¿Ok? ¿Se puede hablar más? Sí. Página 37, palabras claves, pasajes claves, perdón. Página 38, enseñanzas principales. Uy, es bastante. Página 39, selección de pasajes relacionados con otros libros. Y eso es lo que el material ofrece también. No solamente estudiamos el libro de Mateo, sino cómo el libro de Mateo encaja con libros del Antiguo Testamento y con libros del Nuevo Testamento. Y estamos frente a un buen material aquí. Ahí está, hace referencia a Deuteronomio, Éxodo, Isaías, Gálatas, Romanos, primero a los Corintios, hasta el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Rasgos característicos de este libro, tiene más un énfasis judío. Ahora, ya no hay más material. Ganas me dan de meterme en el libro y quizá explicar algunas cosas más, pero el tiempo nos va a quedar corto. Pero sí, quizá, hermanos, aquí podemos resaltar hasta dos cosas. Uno, cuando interpretas capítulos del libro de Mateo, tienes que darte cuenta, tienes que tener cuidado de que estás en un terreno, de un contexto judío.
Sí me dejó claro, en Mateo. En Mateo. Claro, tú puedes sacar el principio y el principio se aplica para todos. Pero hay partes, secciones que son netamente para los judíos. ¿Sí me dejó entender? Ejemplo, capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Cuántos de ustedes han predicado acá de este pasaje de Mateo capítulo 24, donde dice, el amor de muchos se enfriará? ¿En qué versículo está? ¿Mm? Ahora, en este tiempo, ¿el amor de muchos se enfriará, hermanos? O Mateo capítulo 24, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué tiempo? ¿Será en este tiempo? No es en este tiempo, es en el tiempo de la tribulación. Pero la Biblia dice que habrá guerra nación contra nación. Siempre ha habido guerra nación contra nación. Si ustedes leen primero de Crónicas, segundo de Crónicas, ¿hay guerra naciones contra naciones o no? Siempre. Solo que en la tribulación se va a agudizar. Va a ser más complejo, más complicado. Entonces, este capítulo está en el contexto de los judíos, que van a pasar por la tribulación, por haber rechazado a quién, al Mesías. Ahora, no hay tiempo para escudriñarlo. Tú lees el capítulo 24, te va a hablar de tribulación y en el camino te va a decir gran tribulación. Ahora, la pregunta del millón es, ¿la iglesia pasará por la tribulación? La iglesia no va a pasar, aunque hay bautistas que hoy en día creen que sí va a pasar. Y hay bautistas también, sobre todo de los reformados, que no creen ahora en el rapto. Y tienen que tener cuidado con eso, hermanos. Ya, sí, sí, sin duda. Entonces, hay que tener cuidado con ese capítulo 24. Otra cosita aquí, quizá cuando tengamos tiempo, quizá en otro momento podemos conversarlo, es el capítulo 21. Sí, sí, Mateo capítulo 21. Es interesante de cómo Jesucristo, parábolas, 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 y dado un momento dice, ¿no? Habla de la viña, del viñador, que el padre encargó, ha arrendado su viña en manos de unos viñadores para que cumplan un fin, un propósito. ¿Y qué sucedió? Y estos señores, en lugar de hacer el trabajo, no hicieron. Pero, dice el Señor, el padre, dueño de la viña, voy a enviar a mis siervos para que les haga ver cuál es la función, el propósito de ellos. ¿Y qué hicieron con los siervos? Lo apedrearon y lo mataron. Y después dijo, voy a mandar a mi hijo. Quizá a mi hijo le hacen caso. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. Y Jesucristo coge la parábola y lo aplica a quiénes? A los fariseos y a los saduceos. Y les dice, a ver ustedes, señores, a ver, analicen. ¿Qué debería de hacer el padre, dueño de la viña, con estos que han matado a los siervos, con estos que han matado al hijo? ¿Y qué dijeron ellos? Tiene que caerle toda la justicia, pues no. Ah, ya, esos son ustedes. Esos son ustedes. Vinieron los profetas, les hablaron, los advirtieron. ¿Y qué hicieron con los profetas? Lo mataron. Vino el hijo. ¿Y qué están queriendo? ¿Qué están pretendiendo con el hijo? Entonces Dios ya, en el capítulo 21 dice eso, ya no va a trabajar con ustedes. Ahora va a trabajar con otro grupo, que va a ser la iglesia. Y de esa manera el reinado se pospone para el milenio. ¿Sí me dejo entender? Esos detalles contiene Mateo, pero como dijimos, este es panorama, ya seguramente en algún otro momento, en algún otro curso, se puede profundizar un poco más. Ahí terminamos con Mateo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, aporte en cuanto a Mateo. Es panorama, hermanos.
El panorama. ¿Preguntas en cuanto a Mateo? No, no. Vamos, entonces, avanzamos un poco más y avanzamos a la página 41. Página 41. Página 41. Marcos. Marcos. ¿Cuántos capítulos tiene? 16 capítulos. 16 capítulos. Versículos 678. Palabras, 15.171 palabras. ¿Ok? ¿Quién escribe? Marcos. En la parte inferior. ¿A quién escribe? El Evangelio para el mundo romano. Versículo clave. ¿Cuál sería el versículo clave de Marcos? Y vayan al capítulo 10. Capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y de este capítulo debe de salir el título. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 45. 10:45. A ver, lean ustedes, por favor, hermanos, pastores. 2, 3. Ratito. 10:45 están, ¿no? Ya, déjenme un ratito. Yo estoy mal. Un ratito. Dios, 10. A ver, a ver. Sí, ese es, ¿no? Ya, está bien. Completamente bien. Sí, ese es. A ver, todos juntos. 2, 3. ¿Ok? Entonces ahí está. Otro título que yo les sugiero. Escriban. Si acá el libro dice Marcos, Jesús, el precioso siervo sufrido, en base a este versículo, Jesucristo, casi va a ser igual. Jesucristo es el siervo sufriente. Versículo clave. Marcos 10:45. 10:45. ¿Ok? Ahora, tenemos 16 capítulos. Mateo lo hemos dividido en ¿cuántas partes? En 4 partes. Pueden aprender eso, hermanitos, hermanos. Yo, por ejemplo, cuando lleguemos a las epístolas, yo también tengo mi propio bosquejo, ¿no? Que nos hacen recordar, por ejemplo, los libros de manera fácil, sencilla. Claro, son 28 capítulos. Ahora, ¿cómo puedo recordar los 28 capítulos? Ah, ya, entonces, lo divido en 4. Ahí está la persona de Cristo, el programa de Cristo Jesús, el rechazo a Cristo Jesús y la victoria de Cristo. Ahí tengo Mateo. Ahora aquí es Marcos. ¿Estamos de acuerdo? El material, ¿en cuántas partes lo divide? En 3 partes. Un bosquejito de 3 partes. ¿Y cómo lo describe cada parte? Del capítulo 1 al capítulo 10, el servicio de Cristo. ¿Estamos? Y sigue con la S él. En Mateo está con la P. Aquí está con la S. El servicio de Cristo. Capítulo 10 al capítulo 15, el sacrificio de Cristo. Capítulo 16, completo, el triunfo de Cristo. Ahí está el siervo sufriente. ¿Ok? Volteamos la página. Volteamos la página. En la página 42, ustedes tienen el detalle. ¿Cuándo se escribió? ¿En qué año? En la parte inferior. Resalten eso, por favor. Es importante. 50, 60. Ahí está. Ahora el resumen del libro. El resumen del libro.
Hemos dividido en 3 partes, ¿sí o no? Está dividido en 3 partes. A ver, dígame las 3 partes, por favor. El servicio de Cristo, el sacrificio de Cristo, el triunfo de Cristo. Ahora ustedes pueden trabajar un poquito más eso, poniéndole el énfasis de servicio, ¿no? Ahora, nuevamente, hermanitos, por favor, ya a estas horas ya, mira, ¿desde qué hora estamos? Full conocimiento, full información. En el caso de Mateo, el énfasis, la audiencia, ¿hacia quién va dirigido el libro de Mateo? Judíos. Son creyentes judíos que están diciendo, pero no creo que Jesucristo sea el Mesías. Entonces Mateo va a coger su pluma y va a decir, yo les voy a demostrar que Jesucristo es el Mesías. Y hace las referencias del Antiguo Testamento y llegamos a la conclusión por ese libro que Jesús es el Rey, el Mesías de los judíos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en Marcos, la audiencia, ¿quiénes son? Los romanos. Ahora, los romanos, ¿por qué se caracterizaban en aquel entonces? ¿Cuál sería? Los romanos, hermanos, son acción, acción, acción. Todo es acción. Ya, hay que servir aquí, hay que servir allá. Tú veías a un romano, siempre estaba así como los de Curahuasi. ¿Cómo están los de Curahuasi? ¿Perdiendo el tiempo? Son siervos. Ya, vamos a la chacra, vamos a la iglesia, vamos a evangelizar, vamos a la gira. Acción, acción, acción. Entonces, Marcos le da una perspectiva, un enfoque de movimiento. Este siervo está aquí sirviendo, este siervo está siendo sacrificado, este siervo resucita y sigue en acción. Ahora, ¿qué término determina eso? Vayan nuevamente en sus Biblias. Marcos. ¿Por qué a Marcos se le caracteriza por un evangelio o como un evangelio de acción, de movimiento, de servicio? A ver, ¿cómo comienza? Capítulo 1, ¿lo tienen? Versículo 9. Desde el comienzo, quizá si pudiéramos decir, ¿no? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí. Versículo 4, versículo 3, voz del que clama. Versículo 4, bautizo. No se menciona genealogías ni nada por el estilo. De frente se va al bautizo. Se bautizó, versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Y qué palabrita viene ahí, hermanos? Luego, enseguida, cuando subía del agua, versículo 12. ¿Cómo comienza? Y luego el Espíritu le impulsó. Capítulo 1, versículo 18. Y dejando luego sus redes, versículo 20. ¿Cómo comienza? Y luego los llamó. Versículo 21. Y entraron. Capítulo 1, versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Capítulo 2, versículo 8. Y conociendo, subraya en tu Biblia, y conociendo, ¿qué dice, hermano? Luego Jesús, en su espíritu, que cavilaban, versículo 12. Entonces él se levantó enseguida, ya no dice luego, ahora dice enseguida. Capítulo 3, capítulo 4, un montón. Capítulo 5, ¿cómo continúa el capítulo 5? Cuando salió él de la barca enseguida. Así dice, ¿no? Luego, entonces, enseguida. Full acción. Full acción. Versículo 29. Estoy en el capítulo 5, versículo 29. ¿Cómo comienza el versículo 29, hermanos? Y enseguida, versículo 30.
Luego, ¿quién? Jesús. Versículo 42. ¿Cómo continúa? Todas estas narrativas. Luego, la niña se levantó. Avanzamos un poquito más. Capítulo 6, versículo 25. Entonces, ella entró prontamente. Versículo 27. Y enseguida el rey. Capítulo 6, versículo 50. Porque todos le veían y se turbaran, pero enseguida habló. Y así podemos seguir toda la mañana. Capítulo 7, versículo 20. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Luego que oyó, vino. Capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10. Y luego entrando, capítulo 9, versículo 24, capítulo 10, y así nos pasaríamos toda la mañana. Ahora, nuevamente, hagamos una pequeña, este es panorama. Ya después con la hermenéutica pueden hacer exégesis de cada libro. ¿Estamos, hermanos? Estamos con Mateo. ¿A quién escribe Mateo? A los judíos. ¿Cuál es su tema? Jesucristo es el Mesías, el Rey mesiánico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos capítulos tiene? 28 capítulos. ¿En cuántas partes lo podemos dividir para que pueda ser funcional, manejable para nosotros este libro? En 4 capítulos. Listo. El versículo clave de Mateo, capítulo 27. Eso debe de estar anotado en la Biblia, si es posible. Capítulo 27, versículo 37. ¿Hasta ahí estamos bien? Luego llegamos a Marcos. ¿Quién escribe? Marcos. ¿Quién es su audiencia? Si el de acá quiere cautivar a los judíos diciendo que Jesucristo es el Mesías, en el caso de Marcos, ¿cómo es? ¿Quién es su audiencia? Romanos. Y si tú quieres presentar a los romanos a Jesucristo, tienes que presentarle como un siervo que está activo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, luego, enseguida, entonces, luego, enseguida, entonces, luego, enseguida. No hay tiempo ni para comer. Acción. Entonces, nuevamente aquí esto nos presenta un material, hermanos, de evangelismo. A la gente hay que presentar el evangelio de acuerdo a su necesidad, pues. Claro, el mensaje no cambia. Siempre va a ser el mismo. Pero la presentación debe de ser distinta, debe de ser diferente. Avanzamos un poquito más. Ahí estamos, entonces, en la página 33, detalles. Un ratito, perdón, ¿dónde estoy yo? Página 41, página 41. Página 41, ahí está el autor, ahí está el tema, el versículo clave, en la parte inferior está la audiencia y un pequeño bosquejo de 3 partes. Llegamos a la página 42, hay detalles. Página 43, un resumen del contenido. Capítulo 1 al capítulo 10, el servicio de Cristo. Página 44, el sacrificio de Cristo, el triunfo de Cristo. Ahora sí, acá sí debemos de resaltar el propósito. ¿Para qué escribió? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Y el material dice, Marcos registró el ministerio de servicio de Cristo durante su vida y con su muerte para demostrar, propósito, que Cristo había venido como el siervo sufriente del Señor. Mensaje para aplicar a nuestras vidas, así como Cristo sirvió a otros, predicando el Evangelio y cubriendo sus necesidades, debemos también obrar nosotros.
Amén, hermanos. Nuestro Señor fue siervo. En mi iglesia, por ejemplo, hay un hermanito que es ingeniero o que ha sido ingeniero. ¿Y cuánto dinero ganaba ese muchacho, pues, como ingeniero? 8,000, 10,000, mucha plata. Y él, el anteaño pasado, me decía, pastor, ¿qué me aconsejas? ¿Debo de seguir trabajando en la minería? Y yo le decía, varoncito, piensa en tu mujer y piensa en tus hijos. Puedes tener casa, puedes tener dinero, pero esa niña está creciendo sin papá. ¿Debo dejar el trabajo? Para mí sí. Y dejó el trabajo. Y ha comenzado a hacer otro tipo de trabajos. Y después me dice, pastor, estoy tomando la decisión de servir al Señor. Ya, qué bueno, hermano. Sirve al Señor. Pastor, pero quiero prepararme. Ah, no, 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 no. ¿Qué quieres? Quiero irme al seminario. No, no, no. Eso tiene que ser probado, pe. Yo no voy a mandar a cualquiera al seminario. ¿Cómo probado, pastor? Quiero verte servir. Porque servicio al Señor no solamente es estar en el púlpito. Todo el mundo quiere el púlpito. Todo el mundo quiere ser maestro, quiere ser predicador. Quiero ver tu servicio. ¿De qué manera, pastor? Sirve a la gente evangelizando, sirve a la gente enseñando, discipulando, visitando. Oye, el muchacho empezó. Empezó a enseñar, a predicar, a visitar. Pero ¿qué es lo que le costaba al muchacho? Ahora vamos a limpiar el templo. Ahora vamos a limpiar las mesas. ¿Lo ves a tu pastor en eso o no? Sí. Muy bien. Limpieza, tal día. Hoy, pobre ingeniero. Ahora, todos los que hemos sido seminaristas hemos comenzado por ahí. Todos. Los que hemos sido seminaristas. Y él dirá también, yo le digo a él, no, todas las veces que hemos tenido una comida fraternal en nuestra iglesia, a tu pastor, ¿cómo le ves? Sirviendo. Y el muchacho ahora, hermanos, está en eso. Es un ingeniero que se ha quitado su título, se ha quitado la corbata y está sirviendo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanitos, fue siervo. ¿Tú quieres ganar a la gente? Con tu servicio puedes influenciar en ellos. Pero hoy en día, hermanitos, a la gran mayoría de pastores se les quiere ver solamente como conferencistas. Eso lo puede hacer cualquier hermano. Solamente quieren ser ya predicadores. Pero caminar con la gente, servir con la gente, no. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo eso. ¿Alguna pregunta del libro de Marcos? O a menos que quieran enfatizar algo más. Sí. Ujú.
llegan, van a estudiar unos 4 años, salen de ellos, vienen una semana, muchachos que salieron, pues llegan acá a nuestro pueblo, varios seminarios que han estudiado. Yo nunca lo puedo tomar como respuesta porque estudiaron y se sacaron los 4 años. Entonces, pero ahora que llegan, ahora dicen, rechazan a los seminaristas, un poco de, no decirlo claro, conflicto sobre ese caso, defendiendo, ¿no? Porque yo veo, hermanos, y veo, analizo, porque también la vida, yo, por ejemplo, es un lo que usted dice, realmente puede hacer un programa de su trabajo y puede trabajar, a ver, de diferentes maneras. No simplemente, claro, el dinero no es felicidad, no simplemente con dinero se hace feliz, también en comunión. Sí, sí, en el caso, uh-huh. Sé que Dios nos va a poner en un momento en algo donde podemos ver por dónde puede bendecir. Sí. Pero yo mayormente veo que sí se debe sugerir que yo he visto a varios, estoy viendo hermanos que están estudiando, pero veo cómo están sus necesidades. Sí, quizá no sé si has estado cuando expliqué de Lucas, que es un médico, un profesional. Entonces, cuando se trata de llamado al pastorado, uno tiene que estar completamente seguro, en mi caso por lo menos, si se trata de que alguien quiere ser pastor, quiere ser misionero y tiene ese llamado, yo tengo que identificar así con convicción, con claridad. En mi caso, yo a cualquiera no envío al seminario. A cualquiera no envío al seminario. Entonces, si quiere alguien aprender Biblia, acá uno puede aprender Biblia. Pero si alguien quiere ser pastor misionero, ya puede ir al seminario. Entonces, en este caso, yo quería asegurarme de este muchacho. ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es su intención para ir al seminario? Y en el camino él ha ido confirmando que tiene vocación porque evangeliza, que tiene vocación porque enseña, que tiene vocación porque se involucra con la gente. Y en el camino también, aunque le ha costado, él ha entendido que estar en el pastorado, estar en el ministerio es servicio, servicio. Ahora, en el caso de él, de Cristian Aguirre González, que es un hermano, en el caso de él sí hay plena convicción de llamado. Él va a terminar como pastor o va a terminar como plantador. Uno de los dos. Ya, entonces los mismos líderes han confirmado y han dicho, él tiene esa inclinación. Y por su vocación, así como yo, dado un momento, he dejado la mecánica automotriz y todo lo demás, él está dejando ahorita su oficio, pero él está dejando, él está dejando. Pero en mi iglesia también hay otros hermanos que son profesionales. Tengo un contador, por ejemplo. El hermano es contador, pero él es diferente, distinto a Cristian. El hermano es siervo y todo lo demás, pero él siempre va a seguir siendo contador. Y como contador, sigue ayudando en la iglesia con los dones que tiene, sigue sirviendo a la iglesia con los dones que tiene. Tengo otro muchacho que es chef profesional. Es chef que ha estudiado 3 años. Es interesante, este muchacho no es cualquiera. Cuando cocina hasta pesa el agua. Yo nunca he visto pesar el agua, de verdad. Pesa el agua y todo lo demás. Pero él es diácono, ¿no? Su actitud es de diaconía, siempre. Entonces, no todos van a terminar como pastores. No todos van a terminar como misioneros. Pero por lo menos de los que van a ser pastores y misioneros, más allá de todas las virtudes que pueden tener, tienen que tener también la actitud de servicio. Y, hermanos, nuestra iglesia no está conformada pues no solamente de pastores y misioneros. Necesitamos, yo tengo en mi iglesia, por la gracia de Dios, y acá está mi esposa, en mi iglesia tengo como cerca de 3, 4 profesores.
Entonces, yo a ellos no les digo, no, dejen su carrera, ¿para qué han estudiado su carrera? Para nada, al contrario. Les digo, gracias a Dios que son profesoras. ¿Por qué? Porque al lugar, al colegio donde ellos van, ellas o ellos van a enseñar niños. Y en lo que enseñan, de todas maneras, va Biblia. Y cuando, sí, y cuando también convocan a los padres de familia para la asamblea o para la reunión, uy, para ellas han sido oportunidades. Si yo les contara de la hermana Elvira, por ejemplo, ¿no? Uy, la hermanita cuando congrega a los padres, un consejo bíblico. Entonces, no debemos de anclar solamente el ministerio en el pastorado, en el misionero, sino también hay que capacitar, hay que entrenar a los hermanos que tienen su profesión. Y entre todos, hermanos, podemos crear un impacto en nuestra zona, en el lugar donde estamos trabajando. Entonces, añadimos eso ahí para que quizás se complete la idea también. Muy bien, vamos a quedarnos ahí 10 minutos, 10 minutos de